Bueno, también en buenas tardes. Estamos entre buenas tardes y buenas noches. Pero ustedes conocen, amables televidentes, que quien habla es presidente del directorio de la Beneficencia Pública de Tacna. Y hay un sector del periodismo, para tratarlos de la mejor manera, opositor a lo que venimos haciendo al abrir un espacio, una pampa que estaba convertida casi en un basural y que la hemos limpiado y rellenado de piedras menudas, como para poder alquilar como estacionamiento de vehículos. Bueno, y esto, obvio, sin afectar el patrimonio cultural que significa el antiguo Hospital San Ramón. Y han saltado algunos medios, pero insensibles. Lo decimos así porque sencillamente esos ingresos que nosotros esperamos puedan ser entre 200 a 300 soles diarios en un mejor momento, no como el de ahora, y que han de servir para mejorar la dieta, es decir, la alimentación de los ancianitos del asilo, de nuestros abuelitos y también de los niños pobres, en extrema pobreza, que atendemos en la entrada a la izquierda del cementerio. Y nosotros decimos, ustedes, amables televidentes, pongan en una balanza la normatividad prohibitiva emanada del INC de Tacna, que dice que esa pampa es patrimonio cultural de Tacna. Y esto no es así. Realmente no es así. Y que nos paguen 3 soles, que vaya directamente al consumo de las necesidades de los ancianitos y niños, ¿eso está malo? No, pues, los abogados, pero también el común de los ciudadanos, cuando hay una colisión, es decir, un choque entre derecho, y al decir derecho quiero decir la normativa, la legalidad, la ley, y por el otro lado está la justicia, los ciudadanos comunes y corrientes, los jueces, los fiscales, los abogados, las autoridades tienen que definirse, tienen que inclinarse hacia la justicia. Así de simple. Quienes no entienden así, sencillamente, voy a decir muy diplomáticamente, están equivocados. Pero tienen derecho a la rectificación, tienen derecho a enmendar sus rumbos y sus conceptos para que podamos ciertamente conciliar, dialogar y, si es posible, incluso debatir ideas. Ojalá que esos señores que cuestionan tan acremente sean capaces de poder venir a este escenario, y nosotros los invitamos como para compartir ideas, como vamos a compartir hoy día con nuestro flamante, aunque no muy flamante, ya tiene casi un mes, ¿sí? Casi un mes de ser prefecto del departamento. Y voy a hacer una confesión de parte. Y eso me va a responder Rafael Vargas Málaga. Yo le auguraba mínimamente un viceministerio, ciertamente. Porque de lo que adolecen ahora los viceministerios, los ministerios, es del entendimiento que debe tener el uso político. ¿Sí? La pedagogía política. Y si conjugamos lo técnico con lo político, eso es lo mejor. Rafael Vargas es un político. Y también es una persona sensible por todos los poros por los donde pudiese tener. Por eso es un placer conversar contigo, Rafael Vargas, prefecto del departamento. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vladimir, un gusto estar nuevamente contigo. Después, ahora por primera vez como autoridad, ciertamente. Rafael, contéstame,
¿Qué pasó? ¿Por qué no aceptaste, voy a decir, si no me equivoco, un cargo en la capital de la República? Básicamente porque yo asumí un compromiso durante la campaña con la militancia más cercana del partido de no alejarme de Tacna, de quedarme en la región a hacer lo que hubiera que hacer para ayudar a resolver los problemas que sabemos que tiene Tacna, ¿no? Y que son muchos y que no viene al caso enumerarlos. Primera razón. Segunda razón, porque obviamente creo yo que a pesar de la capacidad que tú inmerecidamente me reconoces, todavía me falta un tiempo para madurar algunos aspectos que, si bien es cierto, coincido contigo, me son propios, requieren aún adquirir mayor pericia, ¿no? Algunas habilidades, y también hay que corregir algunos defectos que obviamente yo reconozco que tengo, porque asumir una responsabilidad El como hombre es una suma de virtudes y defectos. un equilibrio. Así es. ¿No? Una suma, claro. Sí, Normalmente sí. entendemos suma con el signo más, pero la suma es tanto lo que aumenta como lo que disminuye. Así es. Sí. Sin necesidad de llamarle sustracción, ¿sí? O diferencia. No diferencia. ¿Cierto? Pero tú me has escuchado mis palabras de ingreso, tú has intervenido de una manera tan justa, optando por la justicia como, diré así, primera autoridad política del departamento. ¿Y cómo te has sentido frente a esta tu decisión, para muchos censurada? Bueno, no me sorprendió, debo ser sincero, esperaba una reacción de este tipo, porque obviamente en el contexto general habemos quienes pensamos que algunas cosas son más importantes que otras, o queremos presentarlas como más importantes que otras, porque hay de todo, ¿no es cierto? Y en el contexto de los bienes del Estado y los bienes con valor cultural, ¿no es cierto?, de propiedad del Estado, porque los hay también de propiedad de privados, que están en la misma, bajo la misma precariedad los unos y los otros en la mayoría de los casos, tienen que servir de algo. Como lo dije en el acto inaugural al que fui invitado, la literatura que nos legó Basadre adquiere relevancia, valor, importancia, no cuando la lee, sino cuando se aplica, cuando se utiliza, ¿no es Por cierto. No come igual con una cuchara de oro que con una de palo, ¿no es cierto? El valor intrínseco de las cosas está más relacionado con la utilidad, con el bien que se hace, que con el peso en oro o el peso en madera que tenga para hacer un parangón, un símil, una comparación más sencilla, ¿no? Entonces, yo respeto mucho a quienes piensan que al tener este espacio físico un valor histórico, sienten que se le agrede al ponerle vehículos sobre la superficie, ¿no? Hay que respetar. Soy respetuoso porque entiendo que ellos tienen una perspectiva distinta. Yo entendí la perspectiva que planteaba la beneficencia de que esos recursos iban a ser útiles para mejorar la alimentación de los niños, de los aguateros, ¿no es cierto?, que viven de llevar agua en el cementerio todos los días, y a los cuales la beneficencia atiende con una alimentación, y también para mejorar la dieta de los ancianitos, de quienes muchos ni se acuerdan, ¿no? Por cierto. Entonces, frente a ello dije, merece la pena arriesgarse a ser objeto de pullas y críticas, porque finalmente, con el respeto que me merecen, repito, yo creo que a lo que deberíamos abocarnos todos es a mejorar las condiciones de la población vulnerable, y la beneficencia pública pertenece a un sector que está abocado a eso, a beneficiar, a acercar soluciones a quienes menos posibilidades tienen de resolver sus problemas por sí mismos. Rafael, listo, ¿no? tú constataste que este es un canchón. Sí, claro. Que no puede ser expresión de un patrimonio cultural. No, y que ha sido objeto de una limpieza. Eso es todo. Sin embargo, a ver, la directora del Instituto Nacional de Cultura, sin comprometerte obviamente, ha dicho que su resolución
a pesar que ha sido impugnada, es la única instancia. Y la Constitución nos dice, como ley de leyes, que toda resolución emanada de una autoridad tiene que atenderse obligatoriamente hasta una segunda instancia. Ella ha dicho que es la única instancia y que no hay más. Esto merece, efectivamente, para ser lo más diplomático, el rechazo de la beneficencia pública de Tacna, porque no puede haber resolución con una sola instancia. Pero obviamente la pluralidad de instancias es Lo dijiste, elemental, ¿no es cierto? No puede sujetarse a un solo nivel de decisión. Claro. Y así fuere, por lo menos hay el derecho a pedir reconsideración, si no me equivoco, que así se le llama. Son los tres recursos, ¿no? Reconsideración, apelación y revisión. Y en ese contexto, más allá de lo estrictamente normativo, en un contexto político en que nuestro gobierno está buscando eliminar una serie de trabas, de impedimentos, de obstáculos y de sincerar la posibilidad de beneficio del Estado, para decirlo de alguna manera, en casos que han sido muy criticados, como este de la reducción de cargas impositivas por efecto de multas e intereses en las deudas tributarias, pues como lo ha explicado bien hoy día el presidente luego de pegarse su metida de pata, ¿no es cierto? Se trata de recuperar algo que en los hechos se pueda recuperar y no generar expectativas exageradas que en la práctica jamás se van a alcanzar. Hay modificaciones legales sumamente importantes. Esto de la simplificación administrativa y de poner atención a darle celeridad a toda suerte de reclamaciones. Así es. ¿Cierto? Por ejemplo, la no presentación del DNI. Eso es fabuloso, porque eso era una traba, un obstáculo. Se quejarán los dueños de fotocopiadoras, seguro. Seguramente. Y hay una serie de cosas más, mi estimado Vladimiro, pero el contexto real, ¿cuál es? ¿Cuál es el bien superior? O sea, ¿qué nos debe preocupar más que otras cosas? Que ese es el bien jurídico superior. ¿No es cierto? Que los ciudadanos más expuestos o más vulnerables sean atendidos con todo aquello que el Estado pueda generar, ¿no es cierto? Y yo por eso considero, si ese espacio histórico, Canchón, como tú lo llamas, que ha estado sin rendir fruto alguno, esperando que el Estado tenga lo que no tiene, ¿no es cierto?, para ponerlo en valor, ahora sirve de algo que puede ser controversial o lo que uno quiera. Yo respeto mucho la autoridad que le corresponde a la Dirección Desconcentrada de Cultura. No voy a entrar a la discusión legal porque no soy abogado ni creo que me corresponda además. A lo que yo voy, si esto va a beneficiar a niños y ancianos, bienvenido sea. Lo inauguro otra vez si deseas. Por cierto, eso es lo más razonable. Eso es optar en el choque entre derecho y justicia, optar por la justicia. Sí, claro. Eso es lo más deseable y, ¿por qué no, lo más venerable? Los abogados debemos amar la justicia para el ejercicio de nuestra profesión. Y tú también vas a ser futuro abogado, muy prontamente. Sí. Me he comprometido en un acto público, así tengo que cumplir, si no me van a rajar. No, tendrás que cumplir. Las condiciones y el perfil de abogado te auguran muchos éxitos, más temprano que tarde. Esperemos que sí. Y retrotrayendo un poco las cosas, mi estimado Vladimiro, ojalá que la municipalidad, en su rol de administrador de los espacios o servicios públicos, no sé exactamente cuál es la definición, le otorgue la licencia a ese parqueo público temporal, porque hay que aclarar también de lo que no se ha hablado, es que se está trabajando ya en la idea a nivel de Estamos trabajando, ¿no es cierto?, conjuntamente con tu persona, tu autoridad y la Embajada del Japón. Así es, para darle el valor, devolverle el valor histórico, utilitario y cultural. A ese espacio público que guarda, que encierra mucha historia. Y ojo que el arquitecto con el que estuvimos conversando nos explicó que era muy probable que yacieren bajo ese suelo
algunos vestigios a los cuales él llamó huacas, ¿no es cierto? O se refirió como huacas, que para exaltarlos, extraerlos, exponerlos o rescatarlos, habrá que retirar las piedrecillas que han puesto ustedes, Cierto. un tema utilitario, y parte del suelo que seguramente se ha ido acumulando encima de esos vestigios, si es que existe. Entonces, yo no entiendo mucho, porque no soy arqueólogo tampoco, de qué manera se puede afectar, ¿no? O sea, el usar o no usar, el tener, por ejemplo, la restaurada Casa de Basadre cerrada, con toda la inversión fabulosa que se hizo, me parece más criminal que no hacerla rendir algo, y mejor si es para los ancianos y los niños. Eso me parece un crimen mayor, por ejemplo, ¿no? Tener la prefectura incendiada. Yo los domingos que me tocaba participar en las ceremonias tenía que soplarme 1 hora mirando el estado calamitoso en que quedó la prefectura, y por eso me estoy abocando a propósito del local de la prefectura. ¿Qué avances ya existen, Rafael, para recuperar ese monumento cultural de lo que fue la prefectura? Bueno, con su naturaleza funcional, sus características, todo eso. Está ya el anteproyecto, por decirlo de alguna manera, porque ya no es solamente un bosquejo, ya tiene planos, se está avanzando. Se está avanzando. Ya es un proyecto, digamos. Ya es un proyecto con vistas que me han sido entregadas ya por la municipalidad, a quienes agradezco públicamente en virtud de un convenio que se suscribió ya hace algunos años, que tiene casi listo el tema para que sea aprobado por la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio del Interior. Una vez sea aprobado, que ya pasa por los temas de lo que era el SNIP y hoy día es Invierte PE, ¿no es cierto?, se podrá pasar a la fase de inversión, para cuyo efecto tenemos ya el compromiso de nuestro presidente para gestionar los recursos que sean necesarios. Se estiman ahora gruesamente entre 4 y 4,5 millones de soles para tener la prefectura casi con la misma fisonomía o arquitectura que le corresponde como monumento histórico. El frontis, por cierto, será con la misma piedra, las cuales se van a desmontar, numerar como un rompecabezas para volverlas a montar en el orden que hoy día tienen, ¿no? Porque ya se están venciendo hacia afuera, lamentablemente, las que dan a Blondel y a Inclán, y contra una casa colindante, la que es medianera, como un inmueble antiguo también que queda... La del abogado... No recuerdo el apellido. Sí, supo, creo que sí. Pero en fin, hay que reparar todo eso, hay que detener el riesgo que implica que esos muros terminen por desmoronarse y puedan lesionar tal vez a un transeúnte, que es otro de los riesgos de los monumentos históricos. Sí, hemos podido ver eso, ¿no? Sí. Ya, ahí ya tocan no solamente labores de reconstrucción, sino de prevención. De prevención. Hay que evitar un accidente. Hay que evitar. Y muchos monumentos históricos... Incluso, Rafael, ya debía hacerse algo para evitar que esa vereda sea objeto de tránsito. Sí. Las dos veredas, ¿sí? Claro. La de Inclán como la de Blondel. Sí. Algo habrá que hacer. Hay que tomar previsiones. Recordemos que un policía ha sido ya lesionado por la caída de algunas partes de la estructura interna de la prefectura, y por eso se cerró y se trasladó a la prefectura donde hoy día funciona en la calle Arica, ¿no? Por cierto. Regresamos en unos instantes. Con esta grata posibilidad de entrevistar a Rafael Vargas Málaga, prefecto del departamento. Ahora bien, cambiando de temática de nuestra conversación, ¿cómo has encontrado la prefectura? Bueno, como esperaba encontrarla, ¿no? Es una institución un tanto venida a menos, con precariedad institucional que hoy día se ha corregido porque ya se ha emitido el decreto legislativo que dispone la fusión por absorción de la prefectura al Ministerio del Interior, pasará a ser una dirección nacional como era antaño, y obviamente
va a ser objeto también de una reestructuración. Espero yo, para que de acuerdo a lo que se ha planteado se convierta en parte del aparato de lucha contra la corrupción. Es una idea que yo he expresado a la ministra de Justicia, porque la prefectura como institución tiene funcionarios, representantes del Ejecutivo hasta en el último rincón del país, ¿no? A través de los tenientes gobernadores. Y lo que se requiere en nuestro país son dos cosas. Desde el punto de vista político partidario, es que los prefectos, tal como señala su ley de creación, supervisen el cumplimiento de las políticas públicas nacionales, ¿no? O sea, nosotros somos ojos y oídos del presidente para verificar que todo aquello que por su disposición, obviamente en nuestro caso que surja del compromiso que es el plan de gobierno con el cual llegamos a la presidencia, se ejecute de manera eficiente, de manera oportuna, de manera adecuada, ¿no es cierto? Y cuando no sea así, nosotros directamente informar al presidente de la República de qué deficiencias se están produciendo. Por cierto, estos ojos y oídos del presidente eran aplicados desde muy antiguo, en la época de los incas, con los llamados, en mi quechua andino, tucuiricus, los que todo lo ven. ¿Cuál es, qué protagonismo han de tener los subprefectos o gobernadores actualmente? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué todavía no llega o no decide su designación? Bueno, recientemente se han designado los subprefectos provinciales, Tarata, Candarave y Jorge Basadre. ¿Podrías recordar algunos nombres? Sí, está Américo Ortiz en Jorge Basadre, Amelia Perca en Tarata y en Candarave más. En Candarave más, ahorita recuerdo el nombre. ¿Y los distritos? En los distritos aún está en una etapa de evaluación, se está haciendo una evaluación muy rigurosa, porque se busca tener... Personas intachables, ¿no? Básicamente intachables, ¿no? Íntegras, sin ningún tipo de antecedente negativo por actos de corrupción, ni por incumplimiento de deberes y obligaciones familiares. Ajá. Alimentos, digamos, un juicio de alimentos. Un juicio de alimentos, por ejemplo, ni tampoco por violencia familiar. Tres aspectos fundamentales, nada que ver con corrupción y nada que ver con violencia familiar, ni incumplimiento de obligaciones alimentarias. Básicamente eso, y determinadas capacidades dependiendo del entorno de cada ámbito territorial, ¿no es cierto? Por ejemplo, para las zonas más alejadas entendemos que no es factible exigir un nivel académico superior, entonces se exige por lo menos quinto de secundaria. Si hay personas con educación superior, obviamente se preferirán frente a otras, ¿no? ¿Cuándo se estarán cubriendo estas plazas? Yo espero que no depende de los prefectos, sino de la ONAGI, que ha entrado en un proceso de fusión por absorción, repito, que a más tardar la tercera semana de este mes. Pero las propuestas parten de la prefectura. De diferente origen, ¿eh? O sea, hay personas grupos humanos organizados que han hecho llegar sus propuestas también. No necesariamente partidarias. No necesariamente partidarias. Eso es interesante. Sí, no necesariamente partidarias, ¿no? Interesante. Hay algunos criterios que indican que preferible sean del partido, pero no creo que sean, si nuestro presidente ha decidido por un gabinete extrapartidario plural, ¿no? Plural, pues obviamente se puede dar en todo el aparato público similar decisión, ¿no? Eso va a depender mucho, creo yo, de las capacidades que se identifiquen en los aspirantes, ¿no? Me parece bien. En estas condiciones, ¿cómo va la relación, tú como prefecto del departamento? Luego vendrán los gobernadores y los subprefectos, como se les llame, en la relación con las autoridades municipales y regionales. Bueno, las relaciones tienen que ser cordiales, respetuosas y entendiendo que nuestro rol en ese ámbito es un rol articulador, ¿no es cierto? Nosotros servimos de bisagra o de conector entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, sean ejecutivo y región y municipios.
¿no? Ese es el rol fundamental. Tenemos que saber dejar de lado las diferencias personales y actuar con la mayor objetividad posible y con una mirada muy severa con respecto a posibles actos de corrupción. Eso es muy importante, ¿no? Porque en esta etapa no debe haber o debe ponerse detrás de uno la cultura de la confrontación para reemplazarla por la cultura de la conciliación y de alternativas. Sin que ello llegue al grado de convertirse en obsecuencia. Ah, no, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. La conciliación tiene que ser respetuosa, tiene que ser equilibrada y, como tú lo has dicho, tiene que ser respetuosa. Sí. Por ambas partes. Por ambas partes, ¿no? Mutuo respeto. Y tolerante también, porque sí, todos tenemos una apreciación particular, pero desde que asumimos una función pública, tenemos que aprender a separar lo uno de lo otro, porque nuestra responsabilidad tiene un alcance o puede tener consecuencias mayores que afectan a mucha gente, ¿no? Para bien o para mal. Entonces hay que ser muy criteriosos y nunca actuar con soberbia. La soberbia obviamente hace muchísimo daño, ¿no? Como decíamos fuera del aire, hay que saber reconocer que la autocrítica es la adversidad de lo que significa la soberbia, ¿cierto? Así es. Y yo conozco a Rafael Vargas, que de por medio está la sencillez, la modestia, la tolerancia y dejando de lado la soberbia. No conozco una actitud de soberbia de Rafael Vargas. Y lo digo con toda hidalguía, ¿eh? Aquí no hay echarle la mano al prefecto, porque sencillamente tenemos que reconocer las virtudes y los defectos de las personas. Por eso es que gratísimo haber conversado con el prefecto del departamento, don Rafael Vargas Málaga. Tus palabras de despedida, Rafael. El tiempo es tirano en estas circunstancias. Pero que no sea tirano de Bergerac. No, muchas gracias. Muchas gracias, Vladimiro, por la invitación y siempre dispuesto a Gracias, Rafael. En otras circunstancias, en otros momentos, estaremos conversando de distintos temas que tienen que ver con el progreso, el desarrollo y la alternativa que ofrece el Ejecutivo para efectivamente coordinar labores con las autoridades locales y regionales y enfrentar con éxito el reto de avanzar en el desarrollo de Tacna. Así es. Muchas gracias, Rafael. A ti las gracias. Volvemos.